Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un fraternal abrazo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy damos inicio al primer tema de por qué nos alejamos de Dios. Y el tema de hoy es por la poca fe. Para iniciar vamos a poner en manos de nuestro amado Señor todo lo que Él vaya a enviar, a derramar sobre nosotros su unción, para que entendamos y podamos desenmascarar al embustero mentiroso, para que quite las vendas de nuestros ojos y nuestra fe se vea acrecentada. Amado Padre Celestial, conocemos a través de tu palabra que la fe se aumenta por el oír de la misma palabra de Dios. Así es que concédenos la dicha de estar en tu presencia, de poder estar siempre expuestos al escuchar la palabra y a leerla, para que mi fe sea aumentada. Hoy yo los invito en el nombre de Cristo Jesús para que prestemos atención a este tema que nos va a ser de mucha ayuda para que nosotros crezcamos en la fe. Muchas bendiciones y que el Padre Eterno en este momento derrame de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. La poca fe. Dice que la poca fe es una fe que no es genuina, que ha sido mal elaborada, que tiene malas bases, que no tiene realmente, no ha trabajado en nuestro corazón esa confianza en nuestro Señor. Dice que en momentos, nosotros llegamos a Dios en momentos difíciles de nuestra vida, generalmente es así pasa. Y llegamos a Él como un Dios paraguas para que nos resuelva nuestras situaciones. Y en esos eventos, generalmente, que es que nos invitan a un convivio, nos invitan a charla, nos invitan a una congregación. Entonces, ahí escuchamos nosotros, sedientos y necesitados del favor de Dios, de ese Dios todopoderoso que me va a resolver mi situación. Y yo llego y me lleno de Él, y me lleno del Espíritu, y se eleva todo mi ser espiritual en ese momento. Pero salido de esa circunstancia, salido de ese proceso, llego a mi casa, me enfrento a mi problema, me enfrento a mi gigante y me hace derrotado. ¿Por qué? Porque mis bases espirituales no estaban fundamentadas como eran. Es una fe tipo Alcacéser, que cuando estás congregado se eleva y realmente tú esperas y crees todo, pero cuando viene el enemigo, está parado frente a ti, como lo hizo Goliat frente a David. David tenía una fe muy bien fundamentada, porque él confiaba totalmente en su Creador. Frente a ese gigante, él no titubeó ni tuvo ningún miedo. Inclusive le dijo la manera en cómo iba a ser derrotado, no por la mano de David, sino por el poder de Dios. Pero nosotros no tenemos esa relación con nuestro Señor y por eso es que caemos. No debemos olvidar que esa relación, esa fortaleza, esa fuerza que nosotros necesitamos para enfrentar a nuestros gigantes, la encontramos en nuestra intimidad con el Padre Eterno a través de la oración. Y obviamente leyendo las Escrituras, porque de esta manera usted se va a enriquecer. Usted va a ver cómo los hombres esforzados y valientes que están en las Escrituras vencieron en muchas circunstancias de la vida, hablando de un Elías, hablando de un Josué, hablando de un Moisés, hablando de un Samuel, de mucha gente, por ejemplo, de un Daniel, viendo cómo ellos se enfrentaron a todos sus gigantes y lograron vencer. Y como ustedes bien lo saben, vencieron porque Dios estaba con ellos y escrito está. Así es que nosotros tenemos que tener esa fe ante las adversidades que nosotros tenemos en esta vida, saber que Dios está con nosotros, que va con nosotros de la mano nuestra y que de eso no tenemos que tener la mínima duda. Pero nosotros, cuando comenzamos a negar las cosas, cuando comenzamos a dudar, cuando comenzamos a llorar, ahí es donde nosotros anulamos totalmente la fe, cuando nos llenamos de miedo. Y eso lo vemos en las Escrituras, en Pedro, que cuando se llenó de miedo comenzó a hundirse, y así sucesivamente. Así es que escuchen bien este tema, prestemos mucha atención, porque juntos nos vamos a enriquecer. Debemos examinarnos o hacernos una pregunta.
¿Cómo está construida mi fe? Esa fe que yo declaro tener en mi Señor. Esa fe que cuando va a ser realmente expuesta ante el mundo, me va a doblegar porque el mundo me consumió y me hizo creer que esa era mi realidad. O es aquella en la que yo declaro bajo la palabra que lo que está pasando a mi alrededor son circunstancias que deben de suceder para mi fortaleza y crecimiento. Nosotros podemos examinar el pasaje en Génesis 37 que nos habla de la vida de José. José al inicio era el hijo amado de Jacob, de Jacobo. Era el hijo de su mujer amada, por la que trabajó primeramente, pero que recibió como segunda esposa por el engaño de su suegro. Cuando viene Josué, es el hijo amado, recibe la educación, recibe muchos dones, inclusive su padre le hace una túnica hermosa que es causa de envidia a sus hermanos. El inicio de la vida de Josué podemos decir que era muy hermosa, muy placentera, muy llena de bendición. Pero inmediatamente el enemigo viene y comienza a causarle daño. La envidia a sus hermanos, lo cual lo lleva a que lo vendan como esclavo, una vida de esclavitud. Después le levantan falso testimonio de que había abusado a la esposa de Potifar. Después eso lo lleva a la cárcel. En la cárcel dura sus años. ¿Cómo vemos nosotros la fe de un hombre como esto? ¿Claudicó José ante todas las circunstancias agobiantes en su vida? Yo no sé, hermano, si usted ha sido acusado injustamente y encarcelado por ello. Yo no sé, hermano, si usted ha sido traicionado. No sé, hermano, si usted ha sufrido circunstancias similares a las de José. Que él las sufrió durante un lapso, se calcula que es como de 4 a 7 años, que él pasó todas estas vicisitudes en su vida. Pero José siempre glorificaba a nuestro Señor a través de lo que él representaba como un hijo de Dios. Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque es a Él a quien sirves y no a los hombres. Este pasaje es importantísimo, hermano, porque a veces cuando nosotros estamos en circunstancias, especialmente, vea, un ejemplo, en un trabajo, cuando usted tiene un jefe que le está haciendo la vida imposible, ¿cómo hace usted su trabajo? ¿Lo hace bien o lo hace mal? O de mala gana. José lo hacía de excelencia, aún siendo esclavo, aún siendo preso, él lo hacía de excelencia. ¿Y por qué lo hacía de esta forma? Porque con su forma de ser, él glorificaba al Señor. Él no negaba su relación, porque él sabía que era hecho a imagen y a semejanza de Dios. Entonces él tenía que reflejar lo que realmente él es y no lo que puede llegar a ser por las circunstancias a su alrededor. Y es asunto de fe de José que lo llevó al final glorioso que tenía Dios preparado para él. Llevarlo como segundo de toda una nación para que salvara a múltiples, inclusive a todo su pueblo, que lo salvó del hambre por las circunstancias que se pasaban. Pero él no fue ajeno al dolor, él no fue ajeno a las circunstancias de la vida, pero él sí tenía muy claro quién era. Y eso es lo que nosotros debemos ser y tener, ser muy claros en las circunstancias de nuestra vida. Yo soy un hijo de Dios y como un hijo de Dios, Él siempre va a tener cuidado de mí. No tenga duda de eso, hermano, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Que ese es el mundo, ese es el enemigo que te quiere robar ese hilo de esperanza, de salvación que tenemos todos en nuestro Señor. Y nos dejamos ir en un momento de angustia y de dolor y olvidándonos de que nuestro Dios Todopoderoso puede hacer todo a favor nuestro. Por eso debemos confiar en el Dios de los milagros,
y no en el milagro de Dios. Porque si confías en el milagro de Dios, Dios te resuelve tu situación, pero no cambias. Tu relación con Él no va a cambiar. Siempre vamos a vivir lejos de Él. La poca fe nos aleja de Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Repasando, por ejemplo, el pasaje de Marta. Marta manda a llamar a Jesús, porque ella y su hermana confían y conocen del poder de Jesús. Los mandan a llamar, no mandaron a llamar a un médico, mandaron a llamar a Jesús, diciéndole: ven, que al que tú amas está enfermo. Entonces Jesús va en el llamado de ellos, pero Él deja que pase algo interesante, hermano, en este pasaje. Él deja que Lázaro muera. ¿Por qué Él permite que Lázaro muera? Porque bueno, escrito está que era para glorificar el nombre de Dios. Exactamente, para glorificar el nombre de su amado Padre. Entonces, entiende, hermano, si Dios no ha dado respuesta a alguna circunstancia en tu vida en este momento, no es porque Dios no tiene el poder para hacerlo. No es porque tú no merezcas el amor y la misericordia de Dios. Es porque Dios necesita que a través de esa circunstancia tuya y mía, su nombre sea glorificado. Entonces, cuando llega al pueblo, sale Marta a su encuentro a decirle: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero qué interesante, ella era una mujer que conocía del poder de Dios, pero en ese momento decayó su fe, porque ella debía ser que cuando vio a Jesús llegar, inmediatamente debía declarar: ya llegaste, Señor, vas a resucitar. Pero no, en una conversación, y usted puede leerlo ahí en la palabra, ella le dice, cuando Jesús dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces ella le dice que sí, que ella sabe que Lázaro irá a resucitar en el día venidero de la resurrección, pero porque no conocía, su fe no era lo suficientemente fuerte como para apoderarse del milagro que había de llegar en ese momento. Entonces, en este momento que el Señor le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, sucede un cambio en nuestro paradigma espiritual. Vea, dice: aunque todo a tu alrededor dicte que el mundo se ha acabado, la fe en Dios te dice que todo está por empezar. Yo te dejo con este pensamiento en tu mente. Cuando todo a tu alrededor en el mundo te diga que todo se ha acabado, tu fe en Dios te dice: todo está por empezar. Entonces vemos lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, ¿tenemos nosotros certeza en lo que estamos esperando? Porque si yo tengo certeza del poder de mi Dios en lo que estoy esperando, yo no tengo por qué tener dolor, ni angustia, ni estar poniendo cara de crucificado por lo que me está pasando en mi vida. Porque yo estoy confiado en mi Dios, confiado en lo que Él tiene para mí, no en lo que yo estoy esperando que Dios haga para mí. Y es que ahí en esa balanza es precisamente donde nuestra fe se ve doblegada. Porque yo digo: sí, yo soy un hijo de Dios, así que Dios tiene que resolverme esta situación. Hermano, tenga cuidado. Usted está dándole órdenes a Dios, y eso no es así. Así no es como funciona, y así no es como Dios va a obrar a tu favor. Porque Él no va a moverse de acuerdo a las instrucciones que usted gire. Él se va a mover de acuerdo a lo que en tu corazón hay, en lo que tú crees de Él. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todo este asunto lo que viene a hacer es que usted y yo confiemos en Él. Porque si nuestra confianza en Dios aumenta,
pase lo que pase en tu vida, tú no vas a declinar y vas a seguir adelante creyendo en que Dios hará lo mejor para ti. Si tú crees que eres hijo de Dios, si tú crees que todas las cosas están en las manos de Él, entonces en ti se va a cumplir la palabra de Romanos 8:28, que todas las cosas suceden para el bien de los que aman a Dios. Y no tenemos que olvidar tampoco el hecho de ser humildes y reconocer nuestros errores. Saber que si nosotros hemos cometido tantos errores, lo que podemos estar pasando son consecuencias. Y en este momento tenemos que ser humildes y reconocer que a causa de nuestros errores vinieron esas consecuencias con las cuales hoy me siento mal, con las cuales hoy estoy afligido, con las cuales hoy no estoy en los mejores días de mi vida. Pero tenemos que reconocer, y ahí es donde viene la humillación, ahí es donde viene el arrepentimiento genuino, del cual no hemos hablado en este momento, de por qué nos alejamos de Dios. Precisamente ¿por qué? Porque nos falta humildad, nos falta eso, reconocer nuestros errores. Hay un hombre muy especial para mí, se llama el rey David. El rey David era un hombre común y corriente que cometía errores como usted y como yo, pero era humilde para reconocer que los había cometido y venía al arrepentimiento sincero y genuino, tanto así que mi padre dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y como usted y yo lo podemos ver, no fue perfecto, así como usted y yo, pero hay que saber que tenemos que arrepentirnos, y el arrepentimiento es para una conversión completa, no es para estar pecando a cada rato y con eso estar separado de Dios siempre, porque como me siento mal, mejor me alejo de Dios, porque como no soy digno o no soy digna de estar en su presencia, mejor me alejo. Y entonces, ¿por qué mejor no decides hacer la voluntad de Dios, que es lo que nos va a acercar cada día más y más a Él? Entonces, nos dice Hebreos 11:6 que sin esa fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros no estamos demostrando fe, entonces ¿a quién estamos agradando? ¿A Dios? Ya sabemos que la palabra nos dice que no. Entonces estamos agradando al mundo. Y si tú vas a la palabra y la lees en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, porque nuestra falta de fe no solo nos hace alejarnos de Dios, sino que nos constituyen enemigos de Él, porque estamos agradando al mundo, creyéndole al mundo, lo que el mundo nos dice que está sucediendo y no lo que realmente Dios tiene planeados. Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito y el propósito de Dios se cumple. Lo que nosotros mínimo debemos de hacer es hacer las cosas tal y como Él nos las está pidiendo para que ese propósito se cumpla y nosotros al final podamos recibir la corona de la victoria. Ante la poca fe estamos expuestos a caer en negar nuestra propia fe, ya que como no contamos con cimientos sólidos y que nuestros corazones no están francamente abiertos al Señor, nosotros somos vulnerables ante todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Es esa vulnerabilidad la que a través de los libros como Ezequiel, que es donde habla de fortalecer y levantar muros alrededor de la ciudad, me corriges si me equivoco del profeta, esos muros que se levantan para que el enemigo no venga a hacernos caer. Jeremías, gracias. Nehemías, en Nehemías, sí. Son esos muros que tenemos que levantar alrededor de nuestra ciudad. ¿Nuestra ciudad cuál es? Somos nosotros. Entonces vienen los dardos del enemigo y no van a poder hacernos daño porque yo estoy bien cimentado sobre la roca firme, inconmovible, que es Jesucristo. Quería aportar algo ahí con respecto a la poca fe. La poca fe de un cristiano únicamente lo que demuestra es su poca relación con Dios, su poca lectura de la palabra, su poca oración. Eso viene a reflejar la poca fe de una persona. Por eso es que dice la palabra que la fe se aumenta por el oír de la palabra. Entonces no pretendamos tener fe cuando nosotros no estamos expuestos
ante la presencia de Dios, que Él es el que nos llena, el que nos corrige, el que nos exhorta, el que nos hace, Él nos forma a través de su palabra. Y sin fe, por eso dice, es imposible agradarle. ¿Cómo vamos a agradarle a Dios si no tenemos la fe? Y la fe precisamente es estar en su presencia, recibiendo de Él todos los días. No es solo un ratito, no es solo una vez a la semana, no, es todos los días, así sea un solo versículo el que usted se coma todos los días y que lo medite, y lo medite. La meditación, la oración, la adoración hacia nuestro Padre Eterno, el estar siempre inspirados, eso tiene que buscarlo usted, porque ¿cómo alguien se lo va a dar, hermano? Usted tal vez sí tenga ahí un buen pastor que sí, que lo motive bastante a seguir, es importante por eso la congregación. Pero ¿qué sucede si usted en este tiempo de pandemia no se ha podido reunir con un buen pastor para que lo eduque y lo guíe? Hágalo usted mismo a través de la palabra, adórelo, hónrelo, sígalo, haga conforme a lo que dice la palabra, y así es como usted se va a llenar de esa fe, para que pueda vencer en el día malo, en el día de la prueba, porque que viene la prueba viene, porque la fe tiene que ser probada. Rescato algo que estaba diciendo mi esposa ahora, y es sobre nuestra poca relación con Dios por falta de conocimiento en la palabra, por falta de oración. Precisamente, ¿por qué mi fe es poca? Porque yo no leo la palabra, porque no conozco de mi Dios. Recordemos lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Le faltó conocer de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces no seamos imprudentes con nuestra vida espiritual ni con la de nuestros hijos. Realmente interesémonos en estudiar la palabra, porque eso es lo que me va a traer a mí las herramientas espirituales necesarias y suficientes para poder soportar el día malo. Y el día malo lo vivimos prácticamente todos los días, porque constantemente nos están a nosotros bombardeando con noticias negativas, con destrucción, con robos, con incendios, terremotos, pandemias, situaciones de gobiernos. Bueno, ¿qué le diré? Usted pone un noticiero es únicamente para deprimirse. Es contra eso, contra lo que yo tengo que fortalecerme a través de la palabra de Dios, porque si no es con eso, entonces cualquier persona que venga a hablarte mal de Dios o de la palabra, te va a tirar al suelo, porque usted no va a tener argumentos con los cuales debatirle. En este momento, entonces nosotros tenemos identificada aquí un primer tópico, un primer ítem que me dice por qué me he alejado de Dios, me he alejado por mi poca fe. Comencemos a fortalecer esa fe para acercarnos a Él y ver que nosotros tenemos un Dios bueno, un Dios lleno de amor, un Dios misericordioso, un Dios que está dispuesto a darle todo a sus hijos, porque así Él lo ha dicho en su palabra. Algo que nos va a ayudar es conocerlo a Él. Cuando usted conoce al Padre Eterno a través de su palabra, usted se enamora de Él y esa confianza la aumenta y la aumenta. Usted no va a tener temor de acercarse a Él, usted no va a tener pereza de buscarlo, porque usted ya lo ha conocido, ya ve que es un Padre tan bueno, tan bondadoso, tan precioso y que está siempre para usted, que para usted más bien es un deleite, es un placer ir a buscarlo a su regazo, a su reposo. Bueno, hermano, esperemos que esta cápsula haya sido de bendición para su vida. Esperemos que el Dios Todopoderoso, a través de su Santo Espíritu, le llene y le dé toda esa fe que usted necesita para soportar el día malo. No tenemos la menor duda, hermano, que si usted se acerca a Dios, usted va a recibir toda la protección que Él nos ha prometido. Se les ama en el amor de Cristo, de parte del Ministerio de la Palabra. Bendiciones. Amén.